Hermano que me escribió pregunta por qué el Papa Francisco o el Vaticano, en realidad no el Papa Francisco, porque esto ya sucedía muchos años antes, desde la época del Papa Juan Pablo II, es tan, entre comillas, y acá uso las comillas porque creo que no es correcto, pero entre comillas, ¿por qué es tan duro con los lefebristas, con los llamados tradicionalistas? Y porque yo mismo soy tan duro con ellos en las redes sociales o en mis programas de televisión o incluso aquí en estos podcasts. Miren, hermanos, no hay ninguna ojeriza personal contra los lefebristas como individuos, pero con los lefebristas y con los tradicionalistas y con, ojo, y digo tradicionalistas, no los que están a favor de la tradición, porque entre los que están a favor de la tradición yo soy el primero en la fila. Ustedes me han escuchado lo terriblemente duro que he sido con sacerdotes que se comportan indignamente en respecto de cualquiera de las tradiciones y prácticas que son propias de la Iglesia. Mucho más tiempo he dedicado a criticar a sacerdotes y laicos que enseñan cosas contrarias a la Iglesia o que practican cosas contrarias a la Iglesia que las que le he dedicado a los lefebristas, es decir, a los seguidores de Marcel Lefebvre, y que finalmente terminaron separándose de la Iglesia por el acto cismático realizado por el obispo Lefebvre contra la voluntad del Papa Juan Pablo II de ordenar a 4 obispos cismáticos, es decir, en ruptura. Y algunas de las preguntas que hacen es: Alejandro, ¿por qué eres tú tan duro con ellos? ¿Por qué la Iglesia es tan dura con ellos? Cuando la Iglesia se presenta como totalmente simpatizante del diálogo ecuménico, porque habla, por ejemplo, y trata bien a los protestantes, porque incluso los ortodoxos, que son cismáticos también, como los lefebristas, porque ellos reciben un mejor trato que los lefebristas? Miren, primero, no es verdad que reciban un mejor trato que los lefebristas, pero sí es verdad que la crítica contra los lefebristas es muy dura, y esta es la razón. Cuando los protestantes hablan y enseñan su doctrina, no pretenden hablar a nombre de la Iglesia Católica. Ellos dicen: nosotros discrepamos con la Iglesia Católica, somos distintos que la Iglesia Católica, y estos son nuestros argumentos. Creemos que la Iglesia Católica está equivocada. Y en consecuencia, el católico podrá evaluar los argumentos, la solidez de los argumentos, y decir: bueno, están equivocados, o lo que sea, ¿no? Lo mismo o algo parecido sucede con, digamos así, los ortodoxos. Cuando los ortodoxos hablan, por ejemplo, y ojo, los ortodoxos en su gran mayoría, digamos, hay algunas ramas de los ortodoxos que son muy, muy amigables, pero en su gran mayoría los ortodoxos no simpatizan con los católicos para nada y tienen una cantidad de resentimientos históricos, son bastante duros con los católicos, tienen muy poca simpatía por los católicos, y en consecuencia el diálogo ecuménico con ellos es un diálogo muy difícil, ¿no? Sin embargo, la Iglesia lo saca adelante. ¿Por qué? Porque existe un reconocimiento, que es el reconocimiento de que ellos tienen una idea de lo que es la salvación distinta a la nuestra y la proclaman como distinta a la nuestra. Lo mismo los ortodoxos tienen una idea de cuál es el camino de la salvación y proclaman ese camino como totalmente distinto al nuestro. Ese no es el problema con los lefebristas. Los lefebristas están en estado de cisma y ojo, los lefebristas van a decir: cuidado, hay una diferencia entre el acto cismático y el cisma. O sea, comienzan a partir pelos por la mitad, pero por el centro. Y todas esas son argumentaciones absolutamente falsas. ¿Cuál es el problema fundamental con los lefebristas? El problema fundamental con los lefebristas es que ellos dicen que ellos son la Iglesia Católica, que el Papa está equivocado, que el Concilio Vaticano II está equivocado, que los cardenales y los obispos están equivocados, y que un fanático obcecado de mentalidad neofanática, de mentalidad
neofarisea, en su ropa interior, escribiendo un blog en una computadora en el sótano de su casa, sabe más que el Papa. Eso es lo que ellos creen. Y que el Papa, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, siendo los vicarios de Cristo vivos en su momento en la tierra, saben menos que ellos. Y por eso es que a los lefebristas hay que denunciarlos duramente, porque son camino de perdición y son camino al infierno, así de sencillo. Miren, hermanos, cuando yo estaba recién en mi proceso de conversión al catolicismo, había sido bautizado, leí un libro de un autor que se llama Morris West, que se llama El abogado del diablo. No es un libro particularmente interesante, en consecuencia no lo estoy recomendando, pero recuerdo un episodio muy interesante, muy interesante, porque este es un sacerdote que se está muriendo y al que le piden que sea, entre comillas, abogado del diablo, es decir, que vaya a investigar todo lo que se pueda decir en contra del proceso de canonización de un personaje muy extraño, que había sido un hombre muy libertino en el sur de Italia, muy libertino, y que sin embargo había tenido una gran conversión y que finalmente se le adjudicaban milagros. Entonces era una vida muy complicada de poder defender como modelo de santidad. Hay, sin embargo, en el libro una reflexión que el autor Morris West hace y dice: ¿por qué la Iglesia toma a las personas que son más horripilantemente pecadoras, con los pecados más horripilantes, y los perdona, ¿no? ¿Y por qué, en cambio, a herejes que han tenido incluso vidas virtuosas desde el punto de vista moral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Pelagio, el fundador del pelagianismo, o pensemos en Arrio, el fundador de los arrianistas, o pensemos el fundador de los cátaros o albigenses. Eran personas que tenían vidas morales ejemplares y sin embargo ellos fueron excomulgados y brutalmente apartados de la Iglesia, mientras que pecadores que cometen pecados horribles, recurrentes, no los botan de la Iglesia y los perdonan a través del sacramento de la confesión. ¿Saben cuál es la razón por la cual la Iglesia hace eso, hermanitos? No es porque sea injusta, es porque el pecador, por más vil que sea, reconoce en la doctrina de la Iglesia, incluyendo el sacramento de la confesión, el camino de salvación. Y en consecuencia, incluso con su pecado vergonzoso, se convierten en signo de que la salvación sigue siendo una: Jesucristo tal como lo predica y tal como lo presenta la Iglesia. El hereje, y en este caso el lefebrista, distorsiona lo más esencial, que es el camino de salvación. Ya no dice la salvación está en la enseñanza del pontífice. Ya no dice lo que dice la Iglesia. Se opone a lo que dice la Iglesia y enseña cosas distintas. Y ojo, yo conozco a los lefebristas, van a decir: no, los que enseñan cosas nuevas son ustedes. Nosotros repetimos lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Lo que siempre ha enseñado la Iglesia, no importa si es que no es corroborado, interpretado y reafirmado por el pontífice de hoy. En consecuencia, cuando el lefebrista traiciona la esencia de la doctrina, el lefebrista como individuo debe ser tratado con la máxima caridad, como hermano en la fe, pero como lefebrista, como sustentador, protector y difusor de un camino de perdición para los cristianos, ahí la Iglesia y quienes vivimos para la Iglesia y quienes defendemos a la Iglesia tenemos que ser y vamos a ser absolutamente implacables. Absolutamente implacables. Que tengas un buen día.